Mi persona es Josefa Atencio, de la compañera Madeline Olmedo. Nos corresponde el tema de los adjuntos, el complemento circunstancial, del manual de la nueva gramática española. Como punto número 1 tenemos la caracterización de los adjuntos. Los adjuntos como modificadores no seleccionados. Se denominan adjuntos a los modificadores, casi siempre optativos, que inciden sobre las diversas categorías léxicas, verbos, nombres, adjetivos, adverbios, y en los grupos sintácticos que forman sin que sean seleccionados o exigidos por ellos. El término adjunto se usa por oposición al de argumento, es decir, a los segmentos sintácticos seleccionados o requeridos por un predicado en función de su propia significación. Son adjuntos, por ejemplo, los elementos que se marcan en un movimiento lento, adjunto de sustantivo. Irascible desde que perdió el trabajo, adjunto de un adjetivo. Lejos para siempre, adjunto de un adverbio. Quien se movían lentamente, adjunto de un verbo. El concepto de adjunto no es de uso general en la tradición gramatical hispánica. Sí lo es el de complemento circunstancial, también denominado a veces circunstante, aditamento, satélite o simplemente circunstancial. Este término suele aplicarse solo a los adjuntos del grupo verbal o más bien al subgrupo de estos, constituidos por los que admiten sustitutos interrogativos o exclamativos, cómo, cuándo o por qué, relativos, cómo, dónde, o demostrativos, cómo, entonces. En consecuencia, suelen considerarse circunstanciales los adjuntos de lugar. Me sentaré aquí. Los de modo o manera, me sonrío gentilmente. Los de cantidad o de grado, te esfuerzas poco. Los de tiempo, llegarán inmediatamente, largamente deseado, pero no ejercen tal papel los adverbios que expresan nociones aspectuales, más que temporales. ¿Vive aquí todavía? Los de duda, quizá lo sabía. O los de foco, nosotros también tuvimos que esperar. Solo deseo que no le ocurra nada malo. Aquí podemos resaltar esta frase. Se usará el concepto de complemento circunstancial en el sentido tradicional, pero se insistirá en que constituye un caso particular de la noción más amplia de adjunto. Punto número 2. Tenemos la clasificación de los adjuntos. Los adjuntos suelen clasificar en funciones de 3 criterios. A. La categoría a la que pertenecen. B. La unidad sobre la que inciden y la posición sintáctica que ocupan. C. La clase semántica a la que se adscriben. 2.1. Categorías a las que pertenecen los adjuntos. Desde el punto de vista categorial, los adjuntos pueden ser adverbios o grupos adverbiales, grupos preposicionales, nombres o grupos nominales, y también oraciones subordinadas. Los adjetivos pueden ser asimismo adjuntos, aunque no complementos circunstanciales. 2.2. Los adverbios pueden incidir como adjuntos de los grupos verbales. Como se vio en los apartados precedentes, los que constituyen complementos circunstanciales, me sentaré aquí, llegarán inmediatamente, pero no otros, todavía te estoy esperando, quizá exagera. Clasificación de los adjuntos. Seguimos con este punto. Los adverbios de modo o manera y los llamados de punto de vista son modificadores adjuntos de los adjetivos. Químicamente puro, económicamente rentable o en tono suavemente irónico. Los adverbios todavía, ya,
y otros que denotan nociones afectuales modifican frecuentemente a grupos no verbales, sobre todo si tales grupos son predicativos, como en el propietario del salón de billar o lo vio entrar al atardecer, todavía con las manos en los bolsillos. 2.3. Los grupos preposicionales son los que dan lugar a un mayor número de adjuntos en español. Entre las nociones expresadas se encuentran las de compañía o colaboración. Contaba en los bares con una orquestina. De instrumento, subieron los muebles con una grúa. Manera, compiten con mucho coraje. De tiempo, se conocen desde la infancia. De medio, se escribían por internet, pero también otras distintas ligadas a los variados contenidos que transmiten las preposiciones. El grupo preposicional alterna en ocasiones con un adverbio, como en con más sustantivo, y el respectivo adverbio en mente, con fuerza, fuertemente. Los grupos preposicionales que funcionan como adjuntos inciden sobre los grupos verbales, pero también sobre otros, como en enfermo desde hace un año o en una carretera hasta la casa de mis abuelos. Incidencia de los adjuntos, su posición sintáctica. Los adjuntos pueden modificar, como se ha explicado, a casi todos los grupos sintácticos. A los que inciden sobre el grupo verbal puede aplicárseles la clasificación expuesta para el adverbio. Allí se explica que, según se ocupe una posición en el interior del grupo verbal o fuera de él, se dividen en nucleares o centrales y periféricos. Entre estos últimos están los adverbios oracionales, así llamados porque inciden sobre la oración. Suelen subdividir en adverbios de la enunciación. Francamente, no sé qué hacer. Temáticos o de tópico, ejemplo, económicamente la situación es insostenible. O del enunciado, ejemplo, posiblemente se encontraban en una especie de isla. En esta ordenación en capas o estratos, los adjuntos más próximos al predicado verbal suelen denotar tiempo. 3.1. Los adjuntos y el complemento circunstancial. Los hay de lugar, cantidad, manera, compañía, instrumento y otras nociones similares. Las que expresan causa y finalidad modifican al predicado en una capa más externa. Los que indican condición con un poco de suerte suelen ser temáticos y se sitúan en posiciones aún más periféricas. Estas distinciones constituyen, sin embargo, tendencias más que generalizaciones absolutas. Clases semánticas de adjuntos. Las clases semánticas que tradicionalmente se reconocen en los adjuntos que funcionan como complementos circunstanciales son las siguientes. Adjunto de manera. Ejemplo, la saludó cortésmente, donde cortésmente es el adjunto de manera. Adjunto de instrumento. Ciega el césped con una máquina, donde el instrumento es la máquina. Adjunto de medio. Me devolvió el regalo por correo. El medio aquí es la palabra correo. Adjunto de materia. Construía sus casas con cañas y barro. Cañas y barro son los materiales. De compañía. El juez llegó con la policía. De cantidad o de grado. La película no me gustó demasiado. Adjunto de lugar. Solía veranear en la playa. Adjunto de tiempo. La carta llegó esta mañana. Adjunto de causa. Roban por necesidad. Adjunto de finalidad. Te llamo para invitarte al cine. Adjunto de provecho o beneficio. Lo compró para ella. Aquí podemos resaltar un poquito el complemento circunstancial de compañía.
porque se puede confundir la preposición con. Veamos por qué. En efecto, se considera complemento circunstancial de compañía el subrayado en José se divertía con sus amigos, pero no es habitual hablar de atributo de compañía en José que estaba con sus amigos. Por otra parte, se ha observado que en algunos grupos de esta clasificación son demasiado abarcadores. Entre los complementos circunstanciales, introducidos por la preposición con, el grupo preposicional expresa compañía en pasear con alguien. El grupo preposicional expresa compañía en pasear con alguien, pero en trabajó con él en un proyecto indica más bien colaboración. Y en ejemplo, siempre quiso reivindicar su condición de actriz y estudió con Lee Strasberg, admite la paráfrasis bajo su guía o su supervisión. El significado del grupo preposicional se obtiene composicionalmente, es decir, atendiendo a la naturaleza de la preposición en su término y del predicado al que todo el grupo preposicional modifica, lo que puede dar lugar a la aparición de matices diversos con frecuencias escurridizas. Bien, he tratado de resumir bastante esta primera parte de los adjuntos. Bueno, en un principio lo había hecho porque yo me tocaba sola, en este grupo lo había hecho sola. Era bastante material, muchos ejemplos. Entonces he tratado de resumir los que más resaltan, los ejemplos que sean más fáciles de comprender. Y bueno, actualmente dentro de la nueva gramática española veo que el término adjunto sí se usa mucho en la actualidad, más que complemento circunstancial. Se sigue usando el término de complemento circunstancial dentro de lo que cabe en algunas categorías que sí se debe detallar. Bueno, y dentro de todo esto, dentro de esta nueva gramática española, de verdad que tenemos que tener al alcance estos libros que de repente no tenemos acceso a ellos, principalmente nosotros que somos de la especialidad. Y bueno, gracias a estos cursos, podemos actualizarnos, conocer nuevos conceptos, nuevos términos, nuevas reglas. Entonces, de verdad que nos sirve demasiado, nos sirve muchísimo para estar a tono con la realidad de nuestro idioma. Y más nosotros que somos los guías de nuestros estudiantes a hablar correctamente el español. Bueno, hasta aquí mi intervención. Seguidamente con las otras diapositivas, mi compañera Madeline le va a explicar las otras categorías de los adjuntos. Le va a ahondar más el tema de los adjuntos de manera, de medio, compañía e instrumento. Muchas gracias.